ponente, a Enrique Alberto Pimentel Palomino, quien es bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, trabajó en el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica de la PUC y en el estudio jurídico también de John Ruesta, Sánchez, Málaga y Bacín. Actualmente es adjunto de cátedra en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha sido ganador del 7º Concurso Nacional Interuniversitario de Litigación Oral 2022 en el marco del Código Procesal Penal 2022, organizado por ABA Row y también apoyado por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Además, también ha sido fundador de la Asociación Civil Un Poquito de Derecho en la UPD, a quien le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy son los enfoques de la imputación subjetiva en la conducta dolosa de la teoría del delito. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Sin más preámbulo, doy paso a nuestro ponente para que pueda iniciar su seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Meli. Agradezco bastante la invitación de IDEJUR por haberme dado este espacio. También agradezco bastante a las personas que están en esta presentación, un lunes a las 7 de la noche, un poco complicado, pero agradezco bastante la presencia de todos y de todas en esta disertación que seguramente va a ser muy provechosa para todos y para todas. Cuando me invitaron a que yo dé esta disertación, a esta pequeña ponencia, el día de ayer estaba pensando en realidad por qué escogí este tema, porque lo primero que pensé cuando me invitaron fue quiero hablar del dolo, y en realidad son dos puntos importantes que creo que me llevaron a proponer este tema en este espacio de ahora. El primero es porque cuando se habla de la imputación objetiva, específicamente refiriéndonos al dolo, existen bastantes teorías contrapuestas, teorías encontradas, opiniones, enfoques, etc. Y el segundo punto es porque he estado trabajando en un artículo académico durante estos últimos meses sobre este tema, y concatenado a ello es un tema que me interesa bastante y que creo que hizo que me guste muchísimo el derecho, sobre todo el derecho penal. Entonces, esto último, mientras yo pensaba ayer por qué escogí este tema sin pensarlo tanto, también me llevó a una anécdota un poco curioso, porque el título del flyer es un título un poco pedregoso, un poco complicado, que yo también escogí, pero justo cuando estaba a punto de cerrar la computadora, estaba una ventana abierta en la computadora, y justo para cerrar todas las ventanas, aplasto esa ventana y justo era, como les digo, el artículo en el que venían trabajando. Y tenía el siguiente título: La romantización del dolo, la intención versus el conocimiento. Entonces dije, ¿por qué en vez de que tenga un título tan abultado, mejor por qué no hablar de un artículo en el que he venido trabajando durante estos últimos meses, que tiene que ver mucho, o mejor dicho, que tiene que ver todo con el tema del que vamos a hablar ahora? Este artículo ya se va a publicar, entonces, ¿por qué mejor, en vez de que sea una clase muy común como la que solemos escuchar, por qué mejor no es una experiencia vivencial de cómo he venido trabajando este artículo, que por cierto me ha tomado bastante tiempo de investigación, pero con mucho gusto y con mucho cariño se los voy a compartir. Como nosotros podemos ver en la imagen que están presentando, el título es La romantización del dolo, la intención versus el conocimiento. Y lo primero que voy a darles a conocer va a ser un breve introito, y luego vamos a responder si el dolo tiene un concepto legislativo en el Perú. Después vamos a explicar bajo una posible respuesta qué cosa es lo que entiende la doctrina por el dolo en la imputación subjetiva. Y de por sí les voy a dar unas críticas a estos enfoques, sobre todo los que hablan de la intención. Y luego terminaré dándoles
algunos argumentos sobre las ventajas de por qué considero que los enfoques que hablan más bien del conocimiento son más serios en la actualidad. Luego voy a tratar de demostrar que lo que les estoy presentando ahora no es una propuesta nueva, pero no solo queda en el aire de la teoría, sino también se plasma demostrativamente en casos reales que la jurisprudencia ha podido resolver, para luego al final terminar con unas pequeñas conclusiones. Muchas gracias, Maylí. Igual si pudiesen dejar de compartir este listado, estos hitos, para comenzar. Sí, Sí, listo. gracias. Bien, el título en el que he venido trabajando me parece muy curioso porque entiendo por la romantización que el dolo tiene un concepto histórico bastante ligado a lo que ha sido la corriente filosófica del romanticismo. El romanticismo es una corriente literaria, como muchos de nosotros sabemos, que se originó a finales del siglo XVIII, y esta corriente ha tenido por conveniente darle bastante relevancia a la subjetividad del autor, a la derivación de sus contenidos principales, de sus personajes, en fin, le ha dado bastante trascendencia al interés interno, a la intención, a las emociones, a, a las intenciones, a las inclinaciones, a la trascendencia interna de los individuos que creaba el autor, a los personajes, inclusive el propio autor. Y muchos de nosotros, si no lo hemos leído, conocemos por lo menos de un texto impresionante, de un texto muy conocido, llamado Los Miserables, de Víctor Hugo. Víctor Hugo nos expone una historia dentro de la etapa del romanticismo muy interesante, majestuosa artísticamente, que nos da a pensar muchísimo para crear un contenido sobre una estructura reflexiva sobre los análisis del dolo en el que les voy a hablar. Porque en la primera parte de Los Miserables, Jean Valjean, que es el personaje principal, o bueno, uno de los personajes principales de los que ronda toda la historia tan magnífica de Los Miserables, eh, es encarcelado porque se lleva una migaja de pan para su hermana y para sus sobrinos, que no tenían que comer durante mucho tiempo y se estaban muriendo de hambre. Les voy a leer lo que dice el texto literalmente. El personaje de la novela, Jean Valjean, fue condenado a 5 años de pena privativa de la libertad, 5 años, y a realizar trabajos forzados por el robo de una hogaza, que es una migaja de pan, con fractura exterior de una ventana, de noche y en una casa habitada, un domingo por la noche. Es así como se ejemplifica en Víctor Hugo, en la primera parte, cómo es que este señor es condenado por haberse llevado una migaja de pan. Y aquí encontramos claramente dos problemas penales muy interesantes. El primero de ellos nos da a pensar cómo es que robar, porque en el texto de Víctor Hugo dice robar, y en breve voy a decir por qué no es robar, y esto no quita la majestuosidad del texto. ¿Cómo es posible que robar una migaja de pan pueda generar 5 años, y estos años inclusive se extendieron en la obra, de pena privativa de libertad a un individuo que en realidad moría de hambre y que lo estaba haciendo también para salvar a su familia? Y punto 2, que existe una vulneración a un principio de imputación concreta, porque si nosotros vemos los hechos, no se tipifica como robo, porque el robo necesita de una violencia, sino más parecería un hurto con violencia en las cosas. En fin, la majestuosidad de ese texto es tremenda, pero podemos reflexionar más penalmente cómo es que han sido injustos con Jean Valjean. Y esto me da pase para poder entender que en el juicio de Jean Valjean dejaron de ver el análisis de la propia conducta para poder imputar, para poder
darle juicio de valor al propio Jean Valjean como sujeto, un derecho penal de autor. Lo juzgaron por lo que parecía ser y no lo juzgaron por lo que hizo realmente. Si nosotros extrapolamos este ejemplo al Perú en la actualidad, claramente sería impensable que los jueces puedan imputar a una persona por llevarse una migaja de pan y sobre todo darle una pena tan desproporcionada. Sin embargo, es acá cuando vamos a hablar de la teoría del delito. Y la teoría del delito no es más que un sistema que reúne elementos mínimos de cualquier delito y estos elementos se enmarcan dentro de un determinado sistema o un modelo de Estado. No es más que eso. Eso lo dice el profesor Santiago Mirpuch y creo que me parece una definición muy correcta porque va a depender del modelo de Estado y va a depender sobre todo del momento histórico en el que se va a determinar qué es y qué no es un delito. Entonces de esto vamos a derivar escuelas filosóficas penales que han querido demostrar qué es el delito o por lo menos han tenido la suerte de intentar responsabilizar a quien comete un delito. Es decir, que de todas las escuelas, voy a nombrarles 4 muy importantes, iniciamos con una escuela positivista, hace mucho tiempo atrás, en la que quien cometía el delito era responsable porque así pues la ley lo establecía. Luego, después de eso, encontramos una escuela causalista que simplemente dice que es responsable del delito quien causaba ese delito. Después cambió a una escuela finalista en contraposición a la causalista y se decía que el delito se cometía por quien tenía la finalidad de cometer ese delito. Se hablaba de la intención, y acá bastante entró a relucir investigaciones acerca de la imputación subjetiva, el dolo del que estamos hablando ahora. Pero como no podía responder a muchas cuestiones teóricas y prácticas, nosotros pudimos encontrar luego una escuela funcionalista en la que considero que nos encontramos actualmente. Y actualmente también hay otras nuevas escuelas, como escuelas del neorretribucionismo, de las cuales no me voy a detener a hablar, porque creo que la escuela funcionalista es en realidad en la que nosotros nos estamos embarcando en Sudamérica. La escuela funcionalista habla de que es responsable del delito quien ha vulnerado un bien jurídico mediante una conducta peligrosa, y existe en realidad un sinfín de investigaciones acerca de esto, pero es la que en la actualidad estamos tratando de llevar. Entonces, como va a depender de cada contexto histórico, qué cosa es el delito, en la actualidad nos encontramos en una corriente funcionalista en el que vamos a analizar el delito desde la conducta de quien lo comete, en pocas palabras. Y para esto bifurcamos la teoría del delito en una teoría bipartita, en la que dicen que el delito es una conducta antijurídica y culpable, y una teoría tripartita, en la que dicen que el delito es una conducta antijurídica típica y culpable. Las diferencias a nivel práctico son pocas, pero existen. No me voy a detener tampoco a hablar de esas diferencias en este espacio, pero gustosamente lo podría hacer si me dan otra oportunidad de poder estar aquí. Pero normalmente llegan a un mismo fin, es más una diferencia semántica. Y nosotros nos vamos a referir en la teoría bipartita a la conducta antijurídica. En el análisis de una conducta antijurídica encontramos a una imputación subjetiva. Y la imputación subjetiva no es más que un juicio de valor de la conducta de un sujeto, y este juicio de valor constituye una garantía para el imputado. Es decir, que para que un condenado o un absuelto sea correctamente enjuiciado, debe haber recibido un correcto análisis de su conducta y un juicio de valor por el juez. Entonces, dicho esto, dicho que la imputación subjetiva es una garantía, y en la imputación subjetiva encontramos dos importantes elementos, que es el dolo y es la intención.
nos vamos a detener en la primera, nos vamos a preguntar si el dolo tiene un elemento legislativo, porque ya hemos encontrado que históricamente el dolo ha sido tratado. Entonces nos preguntamos si el dolo ha sido tratado históricamente, imaginemos que durante mucho tiempo debería tener un concepto en la ley. Si nosotros revisamos y revisamos las legislaturas penales, las leyes penales, las normas penales nacionales, sobre todo el Código Penal, nos vamos a remitir al artículo 12, en el que prácticamente se señala que los delitos siempre van a ser dolosos por regla general, salvo que una norma las determine imprudentes o culposas. Pero no nos dice más. No nos dice qué es el dolo, nos dice que los delitos son dolosos. Y es aquí cuando encontramos un vacío normativo muy importante, pero no lo desarrolla la legislación penal. Lo desarrolla más bien la doctrina, que son las investigaciones, y lo desarrolla la jurisprudencia, que es la resolución de casos. ¿Qué cosa dice la doctrina sobre el dolo? Ya que no existe una concepción legal de esto. La doctrina internacional, y voy a nombrar a un autor nada más, que es Santiago Mirpuch, el profesor que, bueno, en paz descanse, fue profesor de la Universidad de Pompeu Fabra en España, señaló que el dolo es la conciencia de antijuridicidad. Y la doctrina nacional, voy a citar al profesor Armando Sánchez Málaga, que tiene una tesis de doctorado referido a este tema, señala que el dolo es la imputación del conocimiento. Pero para que se vea este ejemplo, se ha tenido que dividir el dolo en 4 grandes enfoques. Porque muchos de los que han estudiado derecho en la parte general hemos quedado con muchas dudas de si el dolo es la imputación del conocimiento o como en muchas universidades, diría en gran parte de ellas, se ha señalado que el dolo es la prueba de la intención o la inferencia de la intención o la prueba del conocimiento y voluntad. Entonces nos preguntamos en realidad qué es el dolo. Para esto existen muchas explicaciones y muchas teorías. Todas ellas criticables porque son teorías. El primer enfoque que encontramos para determinar qué es el dolo es el enfoque psicológico volitivo, en el que se dice que para afirmar el dolo se exige probar la existencia efectiva de un elemento cognitivo y volitivo en la mente del autor. En pocas palabras, se prueba la intención. El dolo es la prueba de la intención. Esto dice el enfoque volitivo psicológico. Y de esto se derivan los famosos tipos de dolo, ¿no? Las famosas clases de dolo, en el que hablan del dolo de primer grado, dolo de segundo grado, dolo de tercer grado, e incluso hablan de un dolo de cuarto grado, ¿no? Dicen que el dolo de primer grado es aquel sujeto que tenía un propósito de delinquir. O sea, un sujeto tiene la intención de cometer el delito. El dolo de segundo grado, en cambio, es un propósito distinto, ¿no? Es en el caso que se da, por ejemplo, es un caso de laboratorio, en el que si un sujeto quiere matar a otro, pero este otro sujeto tiene un guardaespaldas, el sujeto para matar a ese guardaespaldas, perdón, para matar al sujeto, a la víctima tiene que matar al guardaespaldas, entonces su principal objetivo no era el guardaespaldas, pero aún así lo mata, ¿no? Porque no tenía la intención, aunque no tenía la intención de matar al guardaespaldas. Un dolo de tercer grado, como un dolo eventual, o sea, sin intención, pero un sujeto se representa, y como se representa, pero no tenía la intención, ponen el caso de 2 personas que hacen una apuesta cuando están disparando y una de ellas le dice, mira, si disparo a un vaso que está a 15 metros y le doy, tú me das $10,000, y cuando dispara, le da el vaso, pero también le da a una persona que pasaba por ahí y dice, no, pero yo me representé que no iba a pasar nada malo, yo aún así lo maté. Y un dolo de cuarto grado, que más parecería ser como un impulso de pasión ciega, ¿no? Sin embargo, este enfoque que dice que se prueba la intención o sea, tiene muchos vicios y carece de una eficacia probatoria, y lo voy a ejemplificar muy rápido en un ejemplo, valga la redundancia, muy, muy interesante que sucedió en España.
Había una chica de 19 años y esta chica se fue a estudiar de su ciudad natal a otra, la universidad. Esta chica en este lapso de tiempo eh, queda embarazada, pero sus papás no lo sabían y ella tampoco se los dijo. Pasa el tiempo y esta chica eh, logra dar a luz a un bebé muy hermoso y lo cuida. Cuando el bebé tenía aproximadamente 3 o 4 meses, los papás de la chica la visitan sin que ella lo sepa. Y cuando está en la puerta de su casa, señala el caso, ella entra en una desesperación tremenda porque obviamente sus papás no sabían que tenía un hijito, un bebito. ¿Y qué hace? Envuelve al niño, lo tapa muy delicadamente con una frazada y una sábana y lo mete al ropero para que no se escuche si lloraba, para que no se escuche si se quejaba, ¿no? El caso señala en principio que los papás se quedan 3 horas y la chica le rogaba a los papás para que se vayan. Eso dice el caso. Después de 3 horas los papás se van y la chica muy desesperadamente va corriendo hacia el ropero para sacar a su bebé y se da con una terrible imagen de su hijito con la piel morada por la asfixia y fallecido, muerto. En primera instancia, lo que se dice bajo este enfoque, cómo se solucionó, es, no, la mamá no tenía absolutamente la intención de matar a su hijo. Es más, ¿qué mamá quiere matar a su primer hijo? Es más, ¿qué madre primeriza quiere matar a su primer hijo? Ninguna madre quisiera matar a su hijo, es como se concluyó la primera instancia. Y se determinó que hubo un homicidio culposo, un homicidio imprudente, por negligencia. Sin embargo, en segunda instancia, se cambió la imputación a un homicidio doloso y se dijo, es que no se trata de la intención, no se trata de que una madre quiera o no matar a su hijo, no se trata de que una primera madre quiera matar a su, una primeriza, madre primeriza quiera matar a su primer hijo. Más bien se trata de si esta madre tenía conocimiento, si sabía de que al encerrar a su hijo y taparlo y meterlo en un ropero donde ya de por sí existe poquísimo oxígeno por 3 horas, le generaba un riesgo penalmente relevante al niño, no solamente en su salud, incluso en su vida, como pasó, y se lesionó la vida, generando así un resultado de muerte del niño. Es así como al final se resolvió el caso porque hablar de la intención generó bastantes problemas. El punto 2, el enfoque número 2, es un enfoque del dolo psicológico-cognitivo, que en pocas palabras señala que se requiere la prueba del elemento cognitivo. Es decir, que se prueba el conocimiento. Es posible probar el conocimiento para este enfoque. Es decir, que el dolo ya no solamente, o sea, ya no es la intención, el dolo es el conocimiento, y el conocimiento se prueba bajo esta intención. Esto quiere decir que, que es posible probar que el sujeto conocía. Sin embargo, esto también, este enfoque que dice que el dolo se puede probar a través de un resultado de conocimiento, también carece de serios vicios, ¿no? Y acá hay un caso también muy simple. Es muy probable que bajo este enfoque de la prueba del conocimiento, un caso de error de tipo, que es un defecto de conocimiento, en pocas palabras, una equivocación, pueda ser confundido con algún delito. Por ejemplo, un delito de hurto. ¿Qué pasa si nosotros nos referimos bajo sesgos, bajo inclinaciones, eh, bajo inclinaciones muy discriminatorias de una persona que viene de una zona discriminada social y económicamente y se compra una bicicleta y cuando sale del trabajo se confunde de bicicleta con una muy parecida a la suya, muy parecida a la suya, y lo incriminan de hurto? Pero realmente en los hechos se puede determinar que esa bicicleta es tan parecida a la suya que cualquier persona podría confundirse. Es más, la dejó en un lugar muy parecido al de él, ¿no? Y existió un error de tipo, una confusión de los elementos del tipo de hurto.
Pero un juez, bajo sesgos e inclinaciones muy discriminatorias, pues, ni siquiera tendría en aspecto esta discusión de decir que el sujeto que robó, este joven que robó, no, perdón, que hurtó, se equivocó. Simplemente diría que como viene de una zona muy cuestionable social y económicamente, sí hurtó la bicicleta, ¿no? Pero cuando en realidad la situación fue distinta, ¿no? Es por eso que tampoco responde la prueba del conocimiento. Nos preguntamos, ¿el conocimiento se podría probar? En realidad tampoco se puede probar el conocimiento. ¿Qué solución le damos? Y existe una tercera fuente, una tercera posible respuesta, y dice que el dolo va a tener un enfoque normativo volitivo, que en pocas palabras se dice que el criterio para imputar al sujeto del dolo es el conocimiento y la voluntad. O sea, ya no separa ni el conocimiento ni la voluntad, sino junta el conocimiento y va a juntar la voluntad para realizar el tipo. Sin embargo, esta posible respuesta, este enfoque también tiene algunos vicios y no puede responder a algunos cuestionamientos en hechos prácticos. ¿Qué pasa en un caso de homicidio por odio, por ejemplo? Les ponen un caso muy simple. Planteemos que estamos en un barrio donde hay dos personas, dos amigos, Juan y Javier, por ejemplo, y ambos tienen el mismo negocio. Sin embargo, al pasar el tiempo, Javier se vuelve próspero y Juan quiebra en su negocio. Por esta razón, Juan odia a Javier porque, según él, Javier le quitó sus clientes e hizo que su propio negocio quebrara. Un día, Juan, muy sesgado del odio, va donde Javier y en la noche, cuando éste cerraba su tienda, le asesta 3 puñaladas, ¿no? Bajo este análisis de conocimiento y voluntad, podríamos encontrar dos problemas muy prácticos. El primer problema es que, como les dije hace un momento, no se podría determinar la intención del sujeto. Es decir, el derecho penal podría probar que un sujeto odia a otro. Se puede probar el odio o, por último, pongo una pregunta un poco más amplia. ¿Le importa al derecho penal, en general al derecho, las emociones, los sentimientos, la trascendencia interna del sujeto? Yo considero que no. Más bien lo que importa es la conducta, el hecho de haberle asestado las 3 puñaladas, de haberlo acuchillado, pero no se lo odia, no si no lo odia. Y como segundo punto, es posible juntar el conocimiento y la intención, es posible probar ambos términos. Como comenté hace un momento, considero que no es posible ni probar el conocimiento, ni probar la intención, ni probar el conocimiento e intención en conjunto. Entonces nos preguntamos, ¿qué enfoque le damos? Y existe un cuarto enfoque que hoy he venido a proponerles. De hecho, es un enfoque que ya se ha estado llevando en cuenta, no solamente en la doctrina actual, un gran sector de la doctrina actual, sino inclusive en la jurisprudencia. Y este es el enfoque normativo cognitivo. Este enfoque va a elaborar criterios normativos para la atribución del conocimiento. En pocas palabras, el enfoque normativo cognitivo dice que el dolo es la imputación del conocimiento. El conocimiento se deduce, el conocimiento se infiere, el conocimiento se atribuye, el conocimiento se imputa, pero no se prueba. Ni se puede demostrar. Eso es lo que dice el enfoque normativo cognitivo. Se infiere el conocimiento a través de ciertas reglas. El profesor Ramón Ragués nos pone 5 reglas para que nosotros analicemos un hecho y podamos determinar si ese sujeto que ha cometido un supuesto delito conocía o no que su conducta estaba generando un riesgo penalmente relevante. 1.
Conocimientos mínimos. Esto se le atribuye a toda persona que es mayor de edad, que tiene más de 18 años, que ha vivido en una sociedad occidental, y como por ejemplo que toda persona sabe que ahogarse en el agua o acercarse al fuego podría generar un riesgo a la salud o inclusive a la vida. Toda persona sabe que cuando alguien deja de respirar, pierde oxígeno. No necesitamos ser médicos ni ser eruditos en una especialidad para saber que dejar de respirar puede desmayarnos. Y si dejamos de respirar aún más, tampoco necesitamos ser una persona muy inteligente para saber que podemos morir. Del mismo modo, todos sabemos que acercándonos al fuego podemos quemarnos y podemos hacernos daño. Y por ende podríamos morir si es que seguimos más en el fuego, ¿no? 2. Transmisión previa de conocimiento. Este es el conocimiento que corresponde a un sujeto imputable cuando se halle debidamente acreditado. ¿Qué quiere decir esto? Es una transmisión previa del conocimiento. Les voy a poner un caso porque en este caso se entiende mejor. Existe una clase que se llama clase de tiro deportivo, en la que existe un profesor que enseña a utilizar un arma. No sé si lo han visto en algunas películas, sobre todo en Estados Unidos se da bastante que hay clases de tiro deportivo y tú tienes que dispararle alguna cosa o algún objetivo en general, ¿no? Entonces, cuando termina la clase, una de las personas jugando, ¿no?, apunta contra otra y ¡pum!, le dispara. Nosotros podríamos, bajo ese sentido, inferir que el sujeto no solamente sabía que disparar contra alguien generaba un riesgo penalmente relevante, sino también podemos inferir que sabía utilizar el arma. Es decir, que quien dispara no puede alegar no saber utilizar un arma, porque tan solo hace unos minutos atrás se ha podido determinar y se ha podido sí demostrar, porque los hechos sí se demuestran, que había una transmisión previa del conocimiento de utilizar un arma de fuego. Número 3, la exteriorización del conocimiento. La exteriorización del conocimiento en el dolo es el conocimiento que corresponde a un sujeto siempre que sea coetáneo o simultáneo al hecho. Un ejemplo muy, muy simple será en un atropello. Por ejemplo, había un conductor y había un piloto, y cuando el conductor empieza a manejar a una velocidad muy excesiva, superando los riesgos permitidos, superando, por ejemplo, los 50 kilómetros de un máximo de distancia por hora que se puede dar, y empieza a manejar a 80, empieza a manejar a 100 en una calle, y mata a una persona, y antes de que la atropelle, le dice este chofer a su copiloto le dice: oye, yo soy un corredor de carreras, mira, empieza a manejar, y atropella. Entonces, esta persona, antes de haber atropellado y haber matado a la que pasaba, a la que cruzaba la calle, no podría decir que no sabía solo manejar un auto, porque hace un momento atrás no solo había dicho que sabía manejar, había dicho que inclusive era un corredor de carreras. Por ende, sabía bastante bien manejar un auto. Y aún así fue imprudente y lo mató. Sabía y conocía que su acción generaba un riesgo penalmente relevante. Y número 4 están las características especiales del sujeto. Las características especiales del sujeto son conocimientos que la sociedad, en general, entiende vinculados como un rol de sujeto. Esto quiere decir, en un ejemplo, que un médico, por ejemplo, esto se da bastante en casos de negligencia médica. Ante una operación, un médico deja una gasa dentro del cuerpo de una persona en una operación. Y esta persona tiene una infección y fallece. ¿El médico podría decir que no sabía que tenía que quitar la gasa del cuerpo? Claramente no podría ser
susceptible de una creencia racional, ¿no? Porque hay una característica especial del sujeto. Existe un rol médico, medicina, sabe lo que tiene que hacer, conoce los protocolos, los ha estudiado. Y esto se determina o se demuestra con simplemente la prueba de que ha llevado cursos, de que tiene un título de médico, de que tiene un posgrado en medicina, un doctorado en medicina, y con diferentes tipos de pruebas. Y por último, Ramón Raez nos da un criterio más para poder inferir el conocimiento y nos dice que existe un conocimiento espacial. Este conocimiento espacial es el conocimiento del sujeto que sucede en el propio momento del delito, en el propio momento del injusto. Y esto se da en un ejemplo que sí sucedió en el año 2002, me parece, en el caso Utopía, en el que fallecieron muchos jóvenes en una discoteca que se quemó, que se incendió. Se le imputa a los administradores de esta discoteca un homicidio doloso porque ellos eh, habían dejado de darle prioridad a lo que la municipalidad en ese momento les exigía. Eh, en principio Utopía era una discoteca que estaba en el sótano, era una zona subterránea, tenía solo una puerta, me parece, de escape o de salida. Aparte de eso, no tenía señalizaciones. Aparte de eso, no tenía extintores. Aparte de eso, metieron fuegos artificiales. Además de ello, metieron animales exóticos. Y además de ello, dejaron que ingresen muchas personas que superaban el aforo del local. Todo esto generó que fallezcan muchos jóvenes porque prendieron fuegos artificiales dentro de un lugar cerrado. No había extintores, no había señalizaciones. ¿Y a qué quiero llegar con este ejemplo? Es que nadie más que los administradores, ni siquiera el propio juez, sabían que permitiendo todos esos actos generaban un riesgo penalmente relevante para sus clientes. Entonces, explicado estos cuatro enfoques, en pocas palabras, el enfoque, los cuatro enfoques que hablan de que se puede probar la intención, se puede probar el conocimiento, se puede inferir la intención, se puede inferir la intención y el conocimiento, y solo se puede inferir el conocimiento. Les voy a señalar que solamente este último enfoque en el que solamente en que se dice que se puede inferir el conocimiento es el que considero más serio, es el que considero más garantista y el que creo que en la actualidad debería de analizarse correctamente. Por eso les voy a dar algunas críticas que he encontrado a los enfoques psicológicos del dolo. Les voy a dar 6 críticas de por qué creo que la intención debería ser desterrada de un análisis serio del dolo. Primero, existe dificultad probatoria. Segundo, existe una vulneración al principio de culpabilidad. Tercero, existe una vulneración a un principio de lesividad. Cuarto, hay resultados insostenibles. Quinto, existe una vulneración a un principio incluso de no autoincriminación. Y sexto, vamos a hablar de qué sucede con una pericia psicológica y psiquiátrica. ¿Por qué creo que existen dificultades probatorias? Porque es impensable, uno, partiendo de la premisa de que la intención no se puede probar, que el juez pueda entrar, valga la redundancia, en los adentros del delincuente o de un posible delincuente para poder demostrar que tuvo la intención de delinquir. Es decir, yo agarro, abro la cabeza del supuesto acusado y le quito dentro de la cabeza la intención. Aquí está la intención. Eso no se puede hacer. No se puede probar. O sea, llegamos inclusive a ese absurdo. Y en principio voy a citar también lo que dice el profesor Ramón Raguez porque señala que inclusive cuando se habla de intención, un sujeto que roba no sabía ni siquiera lo que quería en ese momento.
Es decir, cuando nosotros hablamos de la intención, estamos diciendo que un sujeto tiene la finalidad de robar. Ha nacido para eso y estamos entrando entonces a un derecho penal de autor, a un derecho penal del enemigo. Se vulnera un principio de lesividad porque inclusive casos graves podrían ser imputados como imprudentes y casos súper leves podrían ser imputados como dolosos. Por ejemplo, ¿qué sucede ante una violación sexual a una menor de edad? Si nosotros decimos que un sujeto no tenía la intención de violar y se confundió y no tenía la intención de violar, estamos dando paso a una impunidad tremenda, a un análisis muy superfluo, básico y abstracto, nada serio. Por eso se generan resultados insostenibles cuando hablamos de la intención, de que se puede probar. Y también da casos, hay ciertos casos en los que inclusive si decimos que la intención se puede probar mediante el dolo, generaría una vulneración a un principio de no autoincriminación. Desde un inicio tenemos que entender que una persona tiene derecho a guardar silencio y tiene derecho a no autoincriminarse. Tanto es así que si nosotros decimos que el dolo es la intención, se puede probar la intención, estamos dando pase a que las personas que son inocentes, pero son coaccionadas y digan que han cometido un delito, terminen yendo a la cárcel de manera muy injusta. Es decir, se han dado casos, sobre todo en tráfico de drogas, en los que un sujeto eh, ha declarado contra sí mismo. Un sujeto declaró contra sí mismo porque estaba coaccionado. Dice, yo sí quería vender esta droga, yo sí estaba llevando esta droga, tantos pesos de droga, cocaína, ¿verdad? Y lo metieron a la cárcel, sin más análisis de fondo. Porque ahí se determina que el sujeto tenía la intención de hacerlo. Realmente esto ya es impensable en la actualidad porque siempre debe haber una investigación minuciosa y de fondo. Pero si nosotros decimos que la intención se puede demostrar, estaríamos avalando este tipo de casos en los que hay una coacción detrás de un supuesto delincuente que en realidad es una víctima. Y esto es grave. Y por último, ¿qué pasa con las pericias psicológicas? Yo conversaba con bastantes amigos cuando estaba escribiendo este artículo y decían, oye, pero sí se puede demostrar la intención en una pericia psicológica, en una pericia psiquiátrica, y en realidad esto no es así. Una pericia psicológica seria, una pericia psiquiátrica seria, no determina la intención del sujeto en un determinado momento. Lo que hace una pericia, y eso está inclusive en el protocolo de pericias psicológicas que pueden revisar, es mediante un estudio científico determinar la personalidad de un sujeto, su perfil psicológico, su perfil psicosexual, si tiene o no alguna enfermedad mental, algún trastorno, pero no la intención del sujeto. Es decir, que ni los estudios científicos actuales pueden determinar si un sujeto tenía la intención. Y tampoco se puede probar un conocimiento. Entonces, estos seis, eh, estas 6 críticas que he podido encontrar en esta investigación de la que les estoy hablando, son críticas que no solamente se quedan en el aire de la teoría, sino también se plasman en un sentido práctico. Y la intención, en pocas palabras, no puede responder a casos muy fáciles, inclusive del día a día del análisis de un fiscal, de un juez o de un abogado defensor. Ahora, les voy a hablar de las ventajas de un enfoque normativo cognitivo. Voy a darles mis argumentos de por qué considero que en la actualidad el dolo es la imputación del conocimiento, es la deducción del conocimiento, es la inferencia del conocimiento. ¿Y por qué considero que la inferencia del conocimiento en una imputación subjetiva de un hecho en la teoría del delito es el análisis más serio y más garantista que se puede llevar a cabo en un Estado de Derecho? Uno, el hecho de que nosotros infiramos el conocimiento es más garantista en el proceso penal. Porque como les demostré hace un momento, la intención no solo no se puede probar, tampoco se puede inferir completamente,
Pero ¿qué pasa si nosotros analizamos el conocimiento bajo la exteriorización de este? Esto lo vemos en un ejemplo. Si una persona dispara, de por sí, nosotros podemos inferir que el hecho de disparar genera un riesgo penalmente relevante. Y si esa persona, y si nosotros inferimos que esa persona conoce lo que está haciendo y aún así lo hace, entonces nosotros estamos analizando el hecho y no estamos analizando a la persona. Y esto es lo más garantista que se puede hacer en la actualidad, porque no estamos analizando al individuo como tal, sino estamos analizando y estamos juzgando y estamos reprochando sus acciones, que es lo que al derecho le debería de importar. Dos, la imputación del conocimiento como una antijuridicidad subjetiva se combina con un extremo objetivo. Esto quiere decir que si nosotros imputamos el conocimiento a través de deducción, si nosotros inferimos el conocimiento, eh, la imputación subjetiva deja de ser tan subjetiva y se mezcla con un aspecto más objetivo y más garantista. Y es creo que lo que el derecho penal en la actualidad debería de seguir. Tres, cuando nosotros inferimos el conocimiento, nosotros estamos probando hechos. Nosotros no estamos probando el conocimiento, nosotros no estamos probando la intención, porque no se puede probar como le dije hace un momento. Pero lo que sí se pueden hacer es probar hechos. Y si nosotros probamos hechos, podemos inferir el conocimiento. Esto es muy objetivo y más serio y más garantista. Aparte de eso, sigue una corriente actual, que es la que de las que les hablé hace un momento, que es el funcionalismo. Y esto va acorde a una imputación subobjetiva, es decir, que la teoría del delito que el delito es una acción antijurídica y culpable o antijurídica típica y culpable, ya no solamente nos quedamos en un correcto análisis de la imputación objetiva del hecho, sino también tenemos una concordancia, una relación con la imputación subjetiva también. Analizamos mediante un juicio de valor nuestro el comportamiento de ese sujeto en el hecho delictivo, en el injusto. 5. Cuando nosotros inferimos el conocimiento, nosotros estamos, como les comenté hace un momento, analizando el hecho. Y esto va en contra de un derecho penal de autor. Esto va en contra del derecho penal del enemigo. Mucho más garantista de un Estado de Derecho. Y por último, 6. Si nosotros inferimos el conocimiento, entonces también, lógicamente, vamos a inferir la intención. Porque para quienes aún así defiendan la intención, se van a dar cuenta que inferir el conocimiento es mucho más práctico, a efectos procesales incluso. Les pongo un ejemplo. Si una persona conoce que su conducta genera un riesgo penalmente relevante. Esto quiere decir, si una persona conoce que, se puede inferir que una persona conoce que lo que está haciendo va a vulnerar un bien jurídico, va a vulnerar la vida, va a vulnerar la salud, o va a vulnerar cualquier otro bien jurídico, y aún así lo hace, es porque en el fondo quería, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a analizar la intención si podemos analizar un aspecto anterior, que es el conocimiento? Si yo conocía si yo sé lo que hago, y lo hago, es porque quiero, es porque tengo la voluntad de hacerlo. Entonces, ¿para qué analizar la intención si podemos analizar una escala anterior? Y esto es mucho más efectivo. Estos son los 6 argumentos por los cuales yo considero que la inferencia del conocimiento es más serio. Pero así como toda teoría es susceptible de críticas, hace un par de semanas atrás, escuché al profesor Eugenio Zaffaroni cuando estaba acá en Perú decir que la normativización del dolo exige una presunción del dolo, lo cual va en contra de los derechos del imputado. Esto es cierto hasta cierto punto, siempre y cuando nosotros hablemos de una normativización extrema. El ejemplo y el caso del cual yo les vengo a proponer hoy día
no es una normativización extrema. Eso quiere decir que está en la norma. En el Código Penal va a decir, es dolo la persona que haga esto, 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 esto. Eso no se puede hacer porque claramente hay miles de supuestos. Entonces, si nosotros hablamos de una inferencia del conocimiento bajo una normativización moderada, creo que estamos dando solución a muchísimos problemas que a lo largo de la historia no ha podido responder la intención y ni la intención y el conocimiento juntos, ¿no? Pero sí puede responder la inferencia del conocimiento. Entonces, para terminar, en estos últimos 5 minutos que me quedan, les voy a demostrar que lo que les estoy hablando ahora no es, no es una teoría que se va a quedar meramente en el aire. Es más, el Perú ya lo ha venido aplicando hace un tiempo atrás, ya sea bien o ya sea mal, pero lo ha estado aplicando. Y me he dado el tiempo de hacer una investigación y una revisión sobre lo que menciona la Corte Suprema sobre el dolo. Y les voy a dar 6 casos cronológicamente establecidos. El caso 1 es el recurso de nulidad 3893-2009 Amazonas. Este recurso de nulidad se resolvió el año 2009 y este dice que se sanciona la exteriorización del conocimiento, pero no la intención de la dimensión interna. Entonces ya nos vamos acercando a, a la imputación del conocimiento. Se sanciona la exteriorización del conocimiento, o sea que se sanciona lo que uno hace, se sanciona el comportamiento de la persona. Y es claro que no se va a sancionar lo que uno piensa, que no se va a sancionar lo que uno quiere, que no se va a sancionar lo que uno considera dentro de la cabeza. Eso no se puede sancionar, pero sí lo que yo demuestro con mis acciones, sí lo que yo demuestro con mis actitudes. Esto se ve en un caso, el profesor Armando Sánchez Málaga ponía un caso no penal, pero sí bastante didáctico. Había un estudiante, pongámosle mi nombre, Enrique, que tenía un examen muy importante, un día lunes, como hoy. Y un día viernes, un día sábado y un día domingo se fue a la discoteca con sus amigos. Y dice, yo quería, y bueno, y va al examen y desaprueba, ¿no? Y claramente yo quería aprobar el examen, entonces yo voy con mi amigo y le digo, oye, yo quería aprobar el examen, pero mi amigo por mis actitudes me dice, no, tú no querías aprobar el examen, tú te has ido de fiesta, tú no querías aprobar el examen. Entonces, mientras que yo uso la intención para defenderme, mi amigo usó mi intención para decir que yo quería lo contrario. Entonces, lo que se imputa es lo que yo demuestro con mis acciones, no lo que yo quería. Creo que es un ejemplo muy claro. 2 años después se dio una resolución del recurso de casación en Lambayeque, el número 367-2011, y se señala esto: el dolo, según el papel o rol del sujeto, determinará el entendimiento. Y es acá cuando vamos entrando poco a poco desde el 2011 en materia, porque podemos encontrar que hay, por ejemplo, un rol del sujeto, es decir, que un policía, rol de policía, no puede decir que no sabía disparar, dispara indiscriminadamente y hace daño a la gente, no puede decir, oye, yo no sabía disparar. Es policía, tiene un rol, se supone que sabe utilizar un arma. Un boxeador no puede decir, oye, yo no sabía pegar, y sobre todo en zonas vitales del cuerpo que él sabe de por sí que ya son vulnerables, ¿no? Golpear en la cabeza, golpear en el pecho, en una parte del hemitórax quizá. O sea, no puede argumentar eso, porque tiene un rol, ya se supone que sabe eso. Tiene una experiencia, tiene una expertise, tiene un arte. 2 años después, en el 2013, en Lima, se da un recurso de nulidad, el 3873-2013, y dice, el conocimiento es la voluntad realizadora.
que comprende el conocimiento y la voluntad. Y retrocedemos de nuevo. Ya no solo hablamos del conocimiento. Como les comenté, que el conocimiento y la voluntad tiene bastantes vicios, en este recurso de nulidad se toma este enfoque. Pero al año siguiente, el 2014, mejoramos, porque hay un recurso de casación, que es el 266-2014, que dice, el dolo no se prueba, sino se deduce. Y es acá, el 2014, que considero que entramos en materia de un enfoque real cognitivo normativo, porque nos da a entender que el dolo no se puede probar, como yo acabo de comentarles, considero que no se puede probar, pero sí se puede inferir, sí se deduce. Pasan 4 años para el 2018 en un recurso de casación y volvemos a caer, porque dice, el dolo es la prueba del conocimiento y la voluntad. Y es curioso porque en este recurso de casación se señala esto, ¿no? Como el dolo se prueba, pero en este proceso no se pudo probar, se absuelve al acusado. Es acá cuando nosotros decimos, hemos caído nuevamente, porque claramente el dolo no se puede probar. Es decir, que la estrategia de la fiscalía terminó cerrándose ella sola las puertas, porque quiso demostrar el conocimiento, pero como este no se puede probar, terminaron absolviendo al acusado. Pero no es sino que hasta hace 2 años atrás, el 2021, surge el recurso de apelación 66-2021 en La Libertad, en el que la Corte Suprema establece lo siguiente. La concepción de que el dolo requiere el conocimiento y la voluntad ha ido variando. Como les he comentado, ha habido distintos enfoques. Esto es clarísimo. Y dice algo más. Actualmente basta con acreditar los elementos del delito, pues el dolo es conocimiento y ya no voluntad. En 2021, por lo menos se pudo establecer de manera más subrayada y de manera más clarificada un enfoque normativo, cognitivo del dolo, en el que se infiere la intención y se destierra de por sí la voluntad y la intención. En conclusión, ya para terminar, les voy a dar seis conclusiones que creo que pueden resumir bien esta pequeña disertación del artículo que he estado escribiendo. Hablo del romanticismo en un inicio porque creo que es una corriente filosófica literaria que le da bastante énfasis a, a los sentimientos, a la trascendencia interna del autor y de sus personajes. Y como este análisis ha generado muchas injusticias, y sobre todo en Jean Valjean, cuando les comenté el ejemplo de los miserables al robar una migaja de pan y meterlo preso 5 años y extender su pena privativa de libertad, tan solo por un análisis en el que decían, sí, él quería robar el pan, tú querías robar el pan. Claramente eso va contra todo derecho y garantía procesal penal y penal. Y es como a lo largo de la historia se ha estado llevando, lamentablemente, estos procesos, pero es natural porque va a depender de acuerdo al avance y a la evolución de la teoría del delito y sobre todo el dolo, cómo es que este se va a analizar. 2. He hablado de 4 enfoques y estos 4 enfoques se han dividido en contenido y se han dividido en determinación o aplicación. Se ha dividido en contenido porque se ha querido explicar qué es el dolo. Y el dolo se ha dividido en 2, ¿no? En el cognitivo y en el volitivo. Es decir, que el dolo puede ser el conocimiento o puede ser la intención. Y también se ha hablado de un grupo de determinación en el que estamos hablando de un dolo en aplicación. ¿Cómo se aplica? ¿Se aplica normativamente o se aplica psicológicamente? Si se aplica normativamente, estamos tratando de inferir el dolo. Y si hablamos de un tema psicológico, estamos tratando de probar el dolo. De acuerdo al contenido y a la determinación, entonces se han creado los 4 enfoques: el enfoque psicológico-volitivo, el enfoque psicológico-cognitivo, el enfoque normativo-volitivo y el enfoque cognitivo-normativo. Es este último, el enfoque normativo-cognitivo, el cual considero, como les he comentado más veces, el más garantista.
Tres, creo que hay bastantes críticas a la imputación o a la prueba de la intención. Como les he comentado también hace un momento, les he dado seis. Eh, Críticas que la intención no puede responder y que la prueba del conocimiento tampoco, pero la inferencia del conocimiento sí puede responder. Cuatro, también les he dado en contrario sensu las ventajas de la imputación del conocimiento, porque creo que la imputación del conocimiento es un análisis más garantista, y les hablé de la propuesta del profesor Ramón Ragués Ibáñez, que son cinco, ¿no? Los conocimientos mínimos, la exteriorización del conocimiento, las transferencias previas de conocimiento, el rol del sujeto y el conocimiento situacional. Cinco, les he hablado de la jurisprudencia con relación a la imputación del conocimiento, cómo la jurisprudencia ha ido evolucionando poco a poco, y es que lo que les estoy hablando no solamente queda en el nube de la teoría, sino también se va a la realidad práctica. Y por último, seis, que creo que es lo más importante. Yo sé que esta disertación, esta hora de la que gustosamente yo he estado aquí, agradezco bastante la presencia de todos y todas ustedes, es muy escueta para poder dar una clase entera del dolo en general y sus enfoques. Sin embargo, a pesar de que creo que ha sido poco el tiempo, creo que ha sido muy gratificante para poder por lo menos criticar un enfoque muy clásico que aún se siguen enseñando en las universidades y es muy preocupante. Sin embargo, creo que esta opción que les vengo a proponer hoy día ha sido bastante sólida, y si aún así ustedes siguen creyendo que se puede probar la intención, que se puede probar el conocimiento, que se puede inferir la intención, y esto es serio, o esto genera un análisis serio, espero por lo menos haber sembrado una mínima duda en la postura que ustedes defienden. Son cuatro enfoques, ustedes son libres de poder creer cuál de estos cuatro va a generar una justicia más seria que garantice los derechos del imputado y las reglas procesales en un debido proceso. Sin más, de nuevo agradezco a IDEJUR por la invitación. Agradezco a todos y todas ustedes que me están acompañando un lunes a las 7 de la noche, bueno, ya son las 8 de la noche, y que creo que tienen bastante interés en estos temas que son bastante importantes. Muchas gracias, Mayli, y te dejo para que puedan preguntar o quizá puedas cerrar la sesión. Sí, muchas gracias, doctor. De haber alguna pregunta, por favor de realizarla en este momento. Daremos 3 minutos para que se puedan realizar las preguntas correspondientes. Y de no ser así, doy pase con el cierre. Me parece que ya no hay Sí, preguntas, me ¿verdad? parece que no hay preguntas, que quedó todo claro. Y IDEJUR agradece a nuestro ponente, Enrique Alberto Pimentel Palomino, por su excelente ponencia respecto al tema Enfoques de la imputación subjetiva en la conducta dolosa de la teoría del delito. Nuestra institución solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Muchas gracias, por supuesto, por supuesto. Gracias. Me parece que alguien levantó la mano. Sí, sale Cintia Toche, creo. Abandonó la reunión, me parece. Listo.
Bueno, los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecerle nuevamente a usted, ponente, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Chau. Hasta luego, muchas gracias.